Bienvenidos. En solo 14 minutos te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre contratos. Comencemos. Hola amigos, comenzamos a ver el tema contratos, cuyo contexto forma parte del derecho civil, que es la rama del derecho privado que establece las relaciones de las personas entre sí. Su contenido versa sobre personas, bienes, obligaciones y contratos, que veremos hoy. Las controversias serán del conocimiento de los tribunales judiciales en materia civil. Los contratos son los actos jurídicos de mayor realización en la vida diaria. Las personas se encuentran constantemente celebrando acuerdos de voluntades sin tener plena certeza y conocimiento del conjunto de normas jurídicas que regulan su actuación. Son un negocio jurídico bilateral en el cual dos o más partes expresan su consentimiento para crear, modificar o extinguir obligaciones en la forma permitida por la ley. Son requisitos para su formación el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. El consentimiento es la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar el contrato, sin vicios. El objeto es el fin que persiguen las partes y tiene que ser determinado, posible, lícita. La causa es la razón determinante del contrato que impulsa a las partes a contratar. También debe ser lícita. La forma es la observancia de las normas establecidas por el ordenamiento jurídico. Entre los elementos de validez tenemos la capacidad legal de las partes con aptitud para ser titular de derechos y para ejercerlos, así como para contraer obligaciones en forma independiente. La ausencia de vicios en el consentimiento que adulteren, anulen o falseen la voluntad. Estamos hablando del error, violencia y dolo, tornándolo al contrato nulo o anulable. La licitud en el objeto, motivo o fin. Y el consentimiento manifestado en la forma que establece la ley. Si el contrato carece de uno o varios elementos de validez, el contrato será nulo. En cuanto a las fuentes de las obligaciones, vemos que del hecho jurídico nacen por un lado la ley. Por ejemplo, en el resarcimiento en obligaciones pecuniarias, la ley establece que el retraso del cumplimiento es resarcido mediante el pago de los intereses legales desde el día de la mora. Son los intereses penales. Y por otro lado, los contratos válidos por ley que formalizan los actos jurídicos estableciendo derechos y obligaciones. Recordando lo que es el hecho y el acto jurídico, vemos que hecho jurídico en sentido amplio es la conducta que el derecho considera para atribuirle consecuencias jurídicas. Hecho jurídico en sentido estricto es la manifestación de voluntad que genera efectos jurídicos independientes a la intención del autor. Y acto jurídico es la conducta que expresa la voluntad con intención de producir consecuencias jurídicas permitidas por ley. Ahora veremos los tipos de contrato y comenzamos con los contratos preparatorios, denominados también contratos de promesa, precontratos, antecontratos, contrato preliminar o preparatorio. El objeto de estos contratos es formalizar acuerdos parciales, acuerdos de confidencialidad, contratos marco o normativos, autorizaciones para proceder, pactos de preferencia o de prelación u otros. La promesa tiene una utilidad jurídica porque es un contrato que garantiza la celebración de un contrato futuro determinado, y una utilidad económica porque asegura un negocio futuro fijando las condiciones económicas que regirán en el contrato a firmar en el futuro. El traslado de dominio es uno de los temas más importantes del derecho, puesto que involucra una disminución en el patrimonio de una persona quien lo realiza, caso de la donación, que puede ser compensado mediante bienes diferentes
casos compraventa y permuta, o con cargo a devolución, en caso del mutuo. Contratos traslativos de dominio. En la compraventa, uno de los contratantes se obliga a transmitir la propiedad de un bien determinado y la otra parte se obliga a pagar por ella un precio cierto. En la permuta, se intercambia la propiedad de un bien por otro sin que haya dinero de por medio, salvo excepciones. La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de la propiedad de una cosa en favor de otra que la acepta. Y el mutuo o simple préstamo es aquel por el que una parte entrega a la otra una cosa fungible, normalmente dinero, con la obligación de devolver un tanto equivalente de la misma especie y calidad. En los contratos traslativos de uso, goce y disfrute temporal de un bien, tenemos: en el arrendamiento, una persona se obliga a conceder temporalmente el uso y o goce de un bien a otra, quien se obliga a pagar como contraprestación un precio cierto. Y en el comodato, una persona concede el uso de un bien no fungible a otra que se compromete a restituir la cosa de manera individual cuando se lo pidan. O sea, el arrendamiento es oneroso y el comodato es gratuito. Contratos de prestación de servicios. En el depósito, una persona se obliga a custodiar una cosa mueble o inmueble que la otra parte le confía y a devolverla cuando ésta se lo pida. Se presume oneroso, pero puede ser gratuito si hay acuerdo de partes. En el mandato, una persona confía en la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por acuerdo de partes. En cambio, el poder es un contrato unilateral para el mismo fin. En la prestación de servicios profesionales, una persona natural o jurídica se obliga a realizar un determinado trabajo o servicio a favor de la otra parte, quien se compromete a pagar los honorarios acordados. En la obra a precio alzado, una persona se obliga a ejecutar, bajo su dirección y supervisión, y con materiales propios, una obra que le encarga otra persona, quien se obliga a pagarle el precio acordado al inicio. Contratos asociativos. Es contrato asociativo el que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Es una sociedad el acuerdo de dos o más personas que se obligan a efectuar aportes para aplicarlos al logro de un fin común y repartirse entre ellos los beneficios o soportar las pérdidas. En la asociación, una persona se une a otra u otras con un fin comercial. Los asociados pueden aportar dinero, tiempo o trabajo a cambio de una participación en las utilidades del negocio. Contratos de garantía. Mediante la fianza, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra, en el caso en que éste no cumpla con la obligación. A través de la prenda, el deudor de una obligación entrega al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de que la obligación ha de ser cumplida. Y mediante la hipoteca se constituye un derecho real sobre bienes, generalmente inmuebles, para garantizar con ellos la efectividad de un crédito en dinero a favor de otra persona. Convenios para prevenir y o resolver controversias. Mediante la transacción, las partes involucradas en una controversia acuerdan una concesión recíproca para poner fin a litigios comenzados o por comenzar, buscando una solución consensuada y amigable a la disputa. El registro público de la propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Interés legítimo. Los registros son públicos para quienes tengan interés legítimo para averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos.
Son funciones del registro de propiedad, dar publicidad de las inscripciones y anotaciones que se practiquen en sus libros, favorece la seguridad jurídica preventiva, protege el tráfico jurídico inmobiliario. Una vez se inscriben, las titularidades y derechos se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales y se considera como cierto aquello que consta inscrito. Particularidades de los contratos civiles celebrados por Internet. Los contratos electrónicos se realizan por medios electrónicos. Tienen las características básicas de un contrato tradicional con algunas modificaciones. Sigue siendo un acuerdo de voluntades donde las partes firmantes se comprometen a cumplir lo expresamente pactado. Las diferencias con los contratos físicos son: el contenido del acuerdo no se imprime, sino se mantiene en un archivo digital. Las partes no están presentes en el mismo lugar físico porque se celebra a distancia. Y el consentimiento se expresa por medios electrónicos a través de la firma electrónica. El comercio electrónico en la región. Según la firma America's Market Intelligence, en 2026 las empresas asiáticas representarán el 28% de las importaciones de América Latina por concepto de comercio electrónico, en comparación con alrededor del 16% de 2022. Para 2025, se estima que las ventas minoristas en línea alcanzarán $160.000 millones a nivel regional, frente a los $85.000 millones en 2021, con Brasil y México compitiendo por el primer puesto. En México, el 37% de los consumidores realizó compras digitales en 2019. Más del 48% de la población lo hizo en 2022 y un 53% lo harán en 2023. Hay diversidad de criterios de clasificación de los contratos. Por la prestación, por la valoración, por el riesgo, por la estructura, por el área, por la autonomía, por su forma, por la regulación, por la función, por el tiempo, por los sujetos obligados, por la formación y por el rol económico. Finalmente, y a manera de resumen, mostraremos la utilidad de los contratos. Transfieren la propiedad. Son los de compraventa, permuta, donación y mutuo. Transfieren la posesión. Son el arrendamiento y comodato. Son para prestar servicios. Están el depósito, mandato, servicios profesionales y de obra. Son de asociación. Tenemos la sociedad y la asociación. Garantizan las obligaciones. Están la fianza, la prenda y la hipoteca. Y son para prevenir y resolver controversias, como la transacción. Y así, a través de ejemplos y esquemas, hemos concluido el tema. Espero que lo hayas disfrutado aprendiendo fácil. Gracias por tu atención. Dale like y suscríbete para recibir más contenidos como este y pide los temas que necesites. Hasta pronto.